Sigue disfrutando de un contenido fresco y actualizado por A Primera Hora. De regreso, amigos, en A Primera Hora, y en nuestra entrevista central del día de hoy se encuentra con nosotros el profesor, el buen amigo, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y también senador invicto de la provincia de San Juan de la Maguana, Félix Bautista. Buenos días, Félix. Sí, Me gustó eso, senador invicto. Claro. Senador invicto. Buenos días, don Félix, ¿cómo está usted? Usted se está riendo de eso. Usted está riendo de que usted es un senador invicto. Bueno. Nosotros estamos comprando las flores porque nos dijeron que iban a sepultarlo usted en esas elecciones. Y como se dijo tanto eso, dijeron no, que ya el último periodo de Félix Bautista ya se está acabando. ¿Qué pasó ahí? Porque vimos hasta un camión de estos tractores, ¿cómo se llama? Un monster, pasándole por encima a un carrito. Pasándole por encima. El carrito era usted y el monster truck era el otro. ¿Qué pasó ahí? Así es. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad que me brindan de participar en este programa. Hacer de entrada una aclaración. Generalmente la gente dice provincia San Juan de la Maguana. Municipio. Pero San Juan de la Maguana es el municipio cabecera. Sí. Es provincia San Juan. Y el municipio cabecera es San Juan de la Maguana. Y luego está el municipio de Las Matas de Farfán, municipio de Vallejuelo, municipio del Cercado, municipio de Huechí, municipio de Juan de Herrera. Entonces son 6 municipios y el cabecera se llama San Juan de la Maguana. Y la provincia San Juan. Bueno, efectivamente. O sea, usted es el senador de la provincia de San Juan, que tiene todos los municipios. Exacto. Esa es la aclaración. Pero usted es de San Juan de la Maguana, de las sí, Matas. Soy de San Juan de la Maguana. De San Juan. Del municipio cabecera. Bueno, en principio, decirle que en San Juan sucedieron muchas cosas en ese proceso electoral. Por allá se apareció un personaje muy pintoresco, Karim Abunabá, todo el mundo conoce. ¿A favor suyo? No, llevó un vehículo grande, el que usted dice que aplastó el carrito, llevó un globo aerostático con la imagen del candidato del PRM. Y en estos días, cuando él hizo el anuncio de que apostaba 10 millones de pesos a que el candidato del PRM iba a ganar, cuando lo vi, después del triunfo, le dije, Karim, perdiste los 10 millones. Págamelo, ¿a quién era que se tiene que pagar? Y me dice, Félix, yo cobré 3 millones por todo lo que hice allá. A mí me pagaron. De modo que el vehículo que él llevó, el globo aerostático, el aplastamiento del carrito con el vehículo a que usted hace referencia, fue por un pago que le hicieron. Ok, lo utilizaron como chivo expiatorio. No, él lo contrataron para que hiciera para hacer ese show mediático. Exacto, y le pagaron, según sus propias palabras. Pero alguien tenía que pagarle los 10 millones, ¿no? No, porque él dijo que apostaba 10 millones, pero nadie le hizo caso. Okay. Senador, a mí me gustaría conocer a profundidad un poquito del trabajo que usted viene realizando en San Juan de la para no decir San Juan de la Maguana otra vez, porque ya hubo una corrección. Pero sí, San Juan es un antes y un después. Y yo, que he estado un poco vinculada, yo sé que usted conoce todos los colmados que hay en San Juan, en todos los municipios, en todos los distritos, que usted conoce cuántos salones hay, que usted conoce al dedillo a la gente de San Juan. Entonces, a mí me gustaría que usted nos explicara cómo se da esa dinámica, cómo es ese acercamiento y cómo es esa recepción de la gente, porque definitivamente siempre es reiterativo ese apoyo en las urnas. Bueno, más que conocer los colmados, los salones de belleza, los productores, las asociaciones, etcétera, es el trabajo permanente con la gente, sobre todo con las necesidades básicas de la gente. Por ejemplo, allá hay un problema grave con el tema de la salud pública, gravísimo. En este momento, por ejemplo, las unidades de atención primaria prácticamente no funcionan. Usted pasa a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 12, a la 1 en la tarde, y los médicos escasean. No hay médicos. No hay un médico familiar, no hay un médico general, ni siquiera hay un médico pasante, y eso es grave en una comunidad. Allá tenemos 32 unidades de atención primaria que no funcionan. No hay medicamentos. Antes esa situación era un poco diferente. Teníamos médicos familiares, teníamos médicos generales, teníamos promotores sociales que visitaban cada uno de los hogares. Había medicamentos para los hipertensos, para los diabéticos.
Entonces, se ha agravado mucho la situación de la salud. Y ahí entonces la fundación con la que contamos en San Juan hace un excelente trabajo. Por ejemplo, en los últimos 2 años hemos operado de la vista más de 12.000 personas. La mayoría de personas pobres, de catarata, de pterigion. El pterigion es lo que la gente le dice la uña. La uña. El pterigion. Tratamos el tema de la glaucoma. Vamos a hacer operaciones de retina, trasplante de córnea. Y eso ha tenido un impacto extraordinario en la población. Hubo una señora, que siempre lo cuento, de 65 años de edad, que tenía 10 años que no veía. Y 10 años que no veía porque tenía 2 cataratas que parecían 2 piedras. Cuando se les trajo esas 2 cataratas a esa señora, que ella comenzó a ver, la señora no paraba de llorar. Pues la señora no veía absolutamente nada. Llegó agarrada de mano y salió caminando por sus pies. Una cosa de un impacto extraordinario. ¿Por qué esa señora tenía 10 años que no veía? Por ser pobre. Y eso es injusto. Por no tener la posibilidad de venir al hospital de los Alcarrizos, la gente le llama el hospital de los americanos, o al Secanop, que es el otro centro público que hace cirugía de catarata. Porque hay una gran deficiencia en el sector sanitario público, y es que en la mayoría de los hospitales del país no existe una unidad de oftalmología. No existe. Por ejemplo, en el Hospital Alejandro Cabral de San Juan no hay una unidad de oftalmología. No se pueden hacer examen de la vista. Usted va al Hospital Jaime Mota de Barahona y por igual. Y a cualquier hospital público del país eso no existe. Es como si ese órgano no existiera y no se enferma. Por tanto, esa es una deficiencia que hay que cubrir. Ahora, para cubrir esa deficiencia hay un aspecto que tiene que ver con lo que yo llamo verdades que molestan. ¿Qué es una verdad que molesta? Bueno, que las sociedades médicas controlan cuántos especialistas ingresan y cuántos no. Por ejemplo, te pudiera decir la Sociedad de Oftalmología, este año vamos a abrir 3 plazas para oftalmólogos. Señor, ¿y quién le dijo a usted que son 3 adicionales que necesitamos? Yo digo, ¿por qué el Estado no planifica y dice, bueno, necesitamos para dentro de 3 años, necesitamos 150 oftalmólogos? Necesitamos 150 oftalmólogos y de eso necesitamos 50 cirujanos. ¿Por qué? Porque necesitamos uno en Barahona, otro en Puerto Plata, otro en Samaná, otro en cada hospital público. Y no dejar eso a las sociedades médicas especializadas para que ellos decidan cuántos ingresan y cuántos no. Entonces, es un grave problema y es un déficit que tenemos y lo tenemos en todas las especialidades. En todas las especialidades hay un control de las sociedades médicas especializadas. Esas son verdades que molestan, pero hay que decirlas. Otra verdad que molesta y que tiene que ver con mucho de lo que hacemos en San Juan es el precio de los medicamentos. Yo he probado en mi provincia que un hipertenso que tiene un tratamiento de 6.000 pesos al mes, con esos 6.000 pesos yo lo cambio en euros y le traigo el tratamiento de España por 1 año. Lo que a ti te cuesta un mes en medicamento para hipertenso o diabético, tú lo puedes traer de España por 1 año. Eso no es justo. Y el Estado no interviene en ese sentido. No voy a develar lo que estoy haciendo en términos legislativos porque quiero tener primero toda la información y para que no pierda el efecto sorpresa, pero estamos trabajando muy intensamente con Colombia, que tiene una ley relativa al tema de los medicamentos, y con España, que tiene una ley también que tiene que ver con los medicamentos. Por tanto, el trabajo que hacemos en la Fundación con la gente, el trabajo que estamos haciendo con hipertensos y con diabéticos, los medicamentos que se proveen a hipertensos y diabéticos, para mí es esencial. Y eso lo hacemos al margen de la actividad política. Es decir, no es que tú eres de la fuerza del pueblo y te favorece tú, o tú eres del PRM y te favorece tú, es a toda la población, sin distinción. Senador, yo le doy mucho seguimiento, por eso me gusta mucho la política y estoy totalmente en esto. Me dice la gente, no hay una persona que muera en San Juan que feliz no vaya a visitarlo. Luego de eso, vemos, usted es uno de los legisladores más productivos, quizá el senador más productivo del país en lo que a cantidad de proyectos se refiere. Entonces, ahí va mi pregunta. Inclusive, a final del 2023, sometió prácticamente 24 proyectos juntos que iniciaban para la legislatura de febrero. Ahí vienen 2 preguntas. Primero,
Usted se dedica a eso, ese tema de los proyectos, porque a veces los legisladores tienen gente que le arma proyectos y dice, mira, estoy sometiendo esto. Si usted se dedica a eso, por esta gran cantidad de proyectos, es el senador más productivo en ese sentido del país. Y segundo, de estos proyectos, sobre todo de esos proyectos nuevos, vi un tema de eficiencia energética, vi un tema de cuidado de la infraestructura pública, vi un tema de regulación de indultos también. Si nos puede comentar un poquito, como aunque sea tips de esa gran cantidad de proyectos que fueron recientes. Y ahí añadirle también el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia, que ha habido mucho debate de si es realmente necesario el Ministerio de Justicia y qué competencias tendría, y si no chocaría con el Ministerio Público y cómo sería ese esquema. Bueno, mire, a mí me gusta mucho legislar, porque en cada proyecto que usted somete es un aprendizaje. Hay que hacer uso del derecho comparado, siempre. Usted elabora una matriz de la propuesta que usted quiere hacer y lo compara con otros países. Eso es lo primero. Entonces, te obliga a un proceso de investigación. Naturalmente, nosotros contamos con un equipo de trabajo, no soy yo solo, y nos sentamos entonces a elaborar los proyectos, pero yo me involucro mucho de manera personal porque tengo que entenderlo y tengo que aprenderlo. Porque al final, aunque un equipo te lo prepare, eres tú quien tiene que defenderlo en la comisión donde se estudia, y eres tú luego que tiene que defenderlo en el hemiciclo cuando se presenta. Por tanto, si tú te quedas aislado y haces que otro te haga el proyecto y tú no participas, a la hora de defenderlo no tienes los argumentos necesarios. Me gusta participar. Mire, hay muchos proyectos que hemos sometido a lo largo de estos años en el Congreso. Cuando culmine este próximo mandato, en el año 2028, habré estado ya 18 años. Entonces, a lo largo de 18 años, vamos a decir 14 años que concluyen ahora en agosto, he sometido una gran cantidad de proyectos, muchos de los cuales han sido aprobados, promulgados por el Poder Ejecutivo. Por lo general, los proyectos que más se aprueban en el Congreso son los que provienen del Poder Ejecutivo. Esa es la verdad. Esa es la línea. Sí, hay gente que duran 2 periodos en el Congreso, 3 periodos, 4 periodos, y no logran aprobar un solo proyecto de ley. Yo he tenido la suerte que he sometido proyectos de ley de mucha importancia. Por ejemplo, el proyecto de ley que crea los estados de excepción es muy importante. Hay 3 estados de excepción, un estado de emergencia, que fue el que se aplicó durante la pandemia, un estado de defensa y un estado de conmoción interior. O sea, un estado de defensa es si hay una agresión fuera, una agresión de un país hacia República Dominicana, se declara el estado de defensa. O sea, tenemos que defendernos. Y eso tiene que ver con una aprobación del Congreso Nacional. El estado de conmoción interior es, por ejemplo, lo que ocurrió aquí en la Plaza de la Bandera, que muchos jóvenes se manifestaron. Imagínense que eso se repitiera entonces en San Juan, en Puerto Plata, en La Vega. Entonces, se crea un estado de conmoción interior. Y eso, el Poder Ejecutivo toma medidas apelando al Congreso. Y el estado de emergencia, que tiene que ver con provisión de derechos fundamentales y que se aplicó durante la pandemia, incluso tiene el modelo de decreto que lo aplicó el presidente Danilo Medina y luego el presidente Luis Abinader. Ese estado de emergencia restringe derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito. Le decía a la persona, mire, usted a las 6 de la tarde no puede estar en la calle. Ahí uno se da cuenta del valor que tienen los derechos. El derecho al libre tránsito. Yo puedo transitar por donde yo quiera, irme donde quiera y a la hora que yo quiera. Pero te decían a las 6 de la tarde no puede estar en la calle. Todo eso está en la ley de los estados de excepción que nosotros sometimos y aprobamos. Sometimos una ley que se aprobó muy importante en el año 2013, que es la ley de discapacidad, que era una ley ya obsoleta. La sometimos, se aprobó en el año 2013, y esa ley también establece que en cada provincia hay que construir un centro de atención integral a la discapacidad, que son los CAI, que son muy necesarios, que hay mucha gente de escasos recursos que tienen ¿Cuántos niños. llevan? Bueno, solamente hay 4. ¿Eso fue en qué año usted la En el 2013. Del 2013 a esta fecha solo hay 4. Solo hay 4. Y era obligatorio. Es obligatorio, un mandato de la ley. O sea, en cada provincia construir un centro de atención a la discapacidad. Hay uno en San Juan a la entrada. Nos ocupamos de que en San Juan hubiera uno. Muy bonito, que hace un trabajo excepcional. Hay otro en la avenida Luperón, hay uno en Santiago, hay otro en Santo Domingo Este. El de la Luperón fue el primero. El de la Luperón fue el primero. Y luego el de San Juan. Pero eso funciona muy bien, por lo menos funcionaba, no sé cómo funciona ahora, y es de gran ayuda.
se estableció también que el 5% de las viviendas que construye el Estado sean para personas con discapacidad. Por igual el 5% de los empleos públicos para personas con discapacidad. Se establecen becas para los discapacitados, tanto becas para estudiar a nivel de bachillerato. Todos estos son proyectos que están dentro de esa ley. No, todas esas son, vamos a decir, conquistas ¿Qué ha para los logrado? discapacitados que están contenidas en la ley. En esa ley. En esa ley 5-13, la ley número 5 del año 2013 sobre discapacidad. Otra ley importante que se aprobó en el Congreso y que se promulgó es la ley que crea el Instituto Geográfico José Joaquín Hungría Morel. La gente no se da cuenta, pero sin una cartografía adecuada, sin una geografía adecuada, tú no puedes planificar la inversión. Y conjuntamente con eso, una ley nacional de estadísticas, que esa está en estudio en el Congreso desde el año 2014. Y ahí hemos tenido un conflicto para su aprobación porque el Banco Central quiere manejar las estadísticas económicas. ¿Sabe que cada cierto tiempo el Banco Sí, yo Central emito un boletín. de estadísticas económicas y la oficina Que no es correcto. debería ser la Oficina Nacional de Estadística, pero el Banco Central alega que la Oficina Nacional de Estadística no tiene los recursos para pagar los técnicos que levantan esa información. Si no se los asigna, no lo va a tener. Exacto. En la última reunión que sostuvimos, llegamos a un híbrido. Es decir, bueno, que se apruebe la ley, que durante 2 años el Banco Central siga manejando las estadísticas económicas y que le vaya transfiriendo y capacitando los técnicos que tiene el Banco Central y que lo haga la Dirección Nacional de Estadística. Pero hay siempre un manejo de parte del Banco Central que se opone a una ley de estadística. Entonces, con una ley que crea el Instituto Geográfico Joaquín Hungría Morel y una ley de estadística, tú entonces puedes hacer la planificación correcta en la República Dominicana. Don Félix, yo tengo una curiosidad ahora. Usted ha mencionado 3 proyectos aprobados suyos. ¿Cuántos son en total que usted ha logrado aprobar en el Congreso en estos 18 Bueno, años? 14. 14 proyectos de ley. Exacto. Por ejemplo, está la ley de regiones únicas de planificación. 14 proyectos de ley. Así Usted es. logró que se aprobaran. Así se promulgaran. Son ley de O la sea, nación. estamos hablando que usted tiene casi uno por año. Así es. Eso Le es. faltan 4 para que sea eso- uno por año. Eso es un récord. No, y no solamente eso, exactamente lo que usted dice. Hay gente que pasa 4 años por el Congreso, sea la Cámara de Diputados o el Senado, y no logra nada, ningún proyecto, a veces ni siquiera se conoce. La mayoría de los 190 y tantos diputados en la Cámara de Diputados, de los senadores es más fácil porque solamente son 32, pero no todos se conocen. ¿Usted ha hecho que la población sepa que es usted el que hace todos estos proyectos? Se lo digo porque en honor a la verdad, creo que resaltar cada trabajo es parte también del histórico, de cara a que las generaciones futuras sepan el nombre de quien lleva. En Estados Unidos, por ejemplo, las leyes llevan los nombres de sus proponentes en muchas ocasiones, o de los proyectos que la hacen nacer. Sí, bueno, efectivamente, se difunde cuando se aprueba en el Congreso. Solamente. Sale una nota Usted no hace una y fiesta. se queda ahí. No, no. No, pero... Pero mire, por ejemplo, la ley de no. regiones únicas de planificación es muy importante porque aquí cada institución pública tenía una regionalización. Por ejemplo, educación tenía 32 regionales, la policía tenía 18, el Ministerio Público tenía 14, y así cada institución pública, obra pública, tenía una en cada provincia. Entonces, ahora son regiones únicas de planificación, Que son 10, si no me que equivoco. son 10 ahora por ley y que es un mandato de la Constitución. La Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, Es suya también. una propuesta nuestra. Entonces, La Ley de Cámara de Cuentas, También que se suya. aprobó en la Cámara de Diputados con una observación Siga, del Poder Ejecutivo. Siga. Tenemos también la ley que crea el Consejo Económico y Social, otra propuesta nuestra. La ley del régimen alimentario y nutricional, es otra propuesta nuestra. Y así cada uno de los proyectos que hemos sometido. Pero hay algunos que son importantes que ustedes hablaron, y es la ley de indulto. La ley de indulto es un mandato del artículo 128, numeral 1, literal J de la Constitución, que establece que el presidente de la República, dentro de sus facultades, puede otorgar indultos. Y en el literal J establece que esos indultos deben ser los 27 de febrero, los 16 de agosto y los 23 de diciembre. O sea, 3 veces al año. Ese proyecto, el Tribunal Constitucional ha exhortado al Congreso en diversas sentencias que por favor legisle sobre la materia del indulto, que es un mandato de la Que Constitución. regularizar eso. Eso está en la Comisión de Justicia desde el año 2015, sometido por nosotros, la ley de indulto.
Y cuando converso ahora en esta etapa con el presidente de la Comisión de Justicia, el buen amigo Pedro Catrén, yo soy parte de la Comisión de Justicia, me dice, bueno, yo he hablado con el presidente Luis Abinader y él como que no le gusta indultar. Si usted se fija, en estos 4 años no ha habido un indulto. Y yo le digo, don Pedro, pero no importa que no le guste indultar, aprobemos la ley, vamos a cumplir con el mandato de la Constitución. Claro. Y si él quiere hacer uso de esa facultad, de esa prerrogativa que le otorga el artículo 128, indulta o no indulta, pero aprobemos la ley. Bueno, estamos en eso, a ver cómo se aprueba. Está también la ley... Perdón, don Felipe, no salía ahí. ¿Qué regularizaciones traería? Porque a mí ese tema siempre me ha llamado la atención, que está muy libre, como muy amplio el tema del indulto. ¿Qué regularizaciones más o menos tendría la ley en ese sentido? Bueno, lo primero que crea un consejo de indulto, Consejo Nacional de Indulto, y establece una serie de requisitos y deja al reglamento ya toda la parte operativa de la ley. Recuérdense que la Constitución tiene mandatos generales, las leyes tienen mandatos muy específicos, pero aparte de la ley hay que hacer un reglamento, que es lo que la hace operativa. Y escúchame que lo interrumpa, don Félix, escúchame, porque a mí me preocupaban cosas de eso. Aquí tuvimos un presidente que indultó gente vinculada a narcotráfico. Sí, eso es un problema. Entonces, no podemos tener un presidente indultando un vinculado a narcotráfico. No, ponte tú. Indultar a un. Y eso pasó en 2002, 2003. Ya salió el de Llena Saibar, o todavía no le toca. Un indulto de esa categoría, para que el país le cierre, se le vaya arriba. O sea, hay indultos que son peligrosos. Por eso, en el reglamento, ¿quiénes integrarían el Consejo Nacional de Indulto? El Consejo Nacional de Indulto es muy importante. ¿Quiénes lo integran? Pero eso libera un poco al presidente de la República de esa responsabilidad, porque es todo un consejo que se establece. Y por último, quería tocar el tema de la ley del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ese es el más reciente del que usted está proponiendo. No, hay otros que son más recientes que ese. Pero ese es uno de los que está todavía en proceso. Sí, y que yo estoy de acuerdo, porque en la mayoría de los países de América Latina... Un Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia. Y la Procuraduría entonces se quita. Sí, habrá un ministro de Justicia y habrá un procurador fiscal. O sea, las dos cosas. Porque, por ejemplo, hay cosas que no debe manejarlo la Procuraduría General de la República. Por ejemplo, el tema de prisiones. Mira, coincidimos ahí. No debe estar ahí. No debe estar ahí. El tema de las organizaciones sin fines de lucro, las ONG. Sí, que son los que le dan la certificación. Lo maneja la Procuraduría. Sí, eso es verdad. O sea, como que distrae. Eso es verdad. O sea, no es posible que usted sea el ente acusador, como es el Ministerio Público, la Procuraduría y el Ministerio Público, el que somete a la justicia, pero al mismo tiempo usted es el que apresa a las personas, el que logra las condenas y luego cuida a esa persona. Es como contradictorio. Yo te sometí a la justicia, el ciclo completo. Yo hice que te condenaran a 30 años, ahora te tengo que cuidar. Y te tengo que dar comida, y tengo que velar por tu salud. Es como contradictorio. Entonces, todo ese aspecto pasaría al Ministerio de Justicia. Y que el Ministerio Público y la Procuraduría se dediquen entonces al proceso de investigación y que todo el esfuerzo se dedique a eso. Así funciona en la mayoría de los países y así está consignado en la propuesta de ley. Y yo pienso que en algún momento ese proyecto será una realidad. Necesitaríamos una modificación constitucional y a propósito, ¿cuál es su posición? Porque es un tema que ha traído mucho debate. Reforma constitucional y el bendito reglamento del referéndum que no se ha hecho. La ley. La ley de referéndum. Ahí quiero hablarle un poquito de eso. Para mí penoso también. En el año 2015 yo sometí un proyecto de ley que se llama Código de Democracia Directa. Son 15 mecanismos de democracia directa, tanto nacional como local, que establece la Constitución de la República. Están regulados ahí. Y dentro de esas 15 está el referéndum constitucional, el referéndum aprobatorio, referéndum constitucional, el plebiscito nacional. En el ámbito local, plebiscito local, cabildo abierto, presupuesto participativo. Está la iniciativa legislativa popular, está el derecho de petición, está una ley de vistas públicas. Fíjese que con frecuencia hacemos vista pública en el Senado, en el Congreso, pero la Constitución dice que hay que hacer una ley y no existe la ley. Lo hacemos, pero no existe la ley. Está también una ley de veeduría ciudadana, una ley de derecho de petición, una ley de auditoría social.
En fin, son 15 mecanismos de participación democrática en ese único proyecto que se llama Código de Democracia Directa. Eso está en el Congreso. ¿Y qué yo digo? Bueno, si el Poder Ejecutivo manda ahora un proyecto de ley de referéndum, aprobemos el Código de Democracia Directa que lo contiene y que además contiene 14 leyes adicionales que manda la Constitución. Sobre esos proyectos de ley, el Tribunal Constitucional ha emitido 3 decisiones, también exhortando al Congreso a que se aprueben los proyectos de ley, pero no se aprueban. Porque siempre se necesita que el Poder Ejecutivo como que le dé el impulso. Y yo digo, ahí tenemos lamentablemente, una dependencia del Poder Ejecutivo que no debe ser. Porque debe existir la separación de poderes. Pero la separación de poderes es real. Que en la práctica funcione así. No es así ahora. No hay tal separación de poderes. Hay una subordinación muy clara, no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos. En todos. Y en esa modificación a la Constitución, usted no lo terminó de responder, No. ¿verdad? ¿Usted está de acuerdo con la Y si es necesario para el Ministerio de Justicia, para quitarle facultades Claro. al Ministerio Público y pasársela al Ministerio de Justicia, si es necesario la reforma constitucional? No, para que el Ministerio Público sea independiente, porque eso es lo que se plantea. Queremos modificar la Constitución para un Ministerio Público independiente. Es que lo es. Siempre depende del Ejecutivo que está. ¿O no es así? Ahora es independiente. Hay una Procuradora General de la República que no es miembro de ningún partido político, ¿verdad? Hay unos fiscales que no son miembros de ningún partido político. Antes, ¿cómo era? Toda la estructura del ámbito del Ministerio Público era designada por decreto, todas. Desde un fiscalizador de un juzgado de paz hasta el fiscal del Distrito Nacional. Todo era nombrado por decreto. Ahora no es así. Ahora lo designa el Consejo Superior del Ministerio Público y se hacen concursos de oposición. La fiscal del distrito actual, ¿cómo llegó ahí? Por un concurso de oposición. No fue por un decreto, ni fue por una designación directa del Consejo Ministerio Público, fue por un concurso que llegó ahí. Por tanto, hoy, con las reglas que hay, con la ley del Ministerio Público y la Constitución de la República, el Ministerio Público es independiente. Solamente el presidente nombra al Procurador General de la República y 3 adjuntos de todo el aparato del Ministerio Público. Y este Ministerio Público, conforme a lo que dice el gobierno y el presidente de la República, es independiente. ¿Qué es lo que le da la independencia? Bueno, que el Poder Ejecutivo no interfiere en sus decisiones y no le diga qué hacer o no hacer. Ahí es que radica la independencia. Usted todavía lo coloca en la Constitución como independiente y si hay un presidente de la República que interfiere y llama al procurador aún siendo independiente y le sugiere cosas y ese procurador acepta, entonces no es independiente, aunque lo diga la Constitución. Pero usted está a favor de la modificación a la Constitución, la que está proponiendo el Poder Ejecutivo en este momento, el presidente. Bueno, es que no sabemos cuál es. No saben todavía. No, ¿cuáles son los puntos que se van a modificar? Que yo sepa, no lo sabemos. Digo, por ejemplo, el voto obligatorio es uno. ¿Qué usted opina de eso? Es inconstitucional. ¿Es inconstitucional? Sí. Para poder establecer el voto obligatorio hay que modificar el artículo 208 de la Constitución, que dice que nadie puede ser obligado ni coaccionado en el ejercicio del voto, ni tampoco está obligado a develar su voto. De modo que es muy obligatorio. No puede nadie ser que nos obligatorio. obligue. A menos que usted no coloque en el 208, el voto es personal, libre, directo, secreto y obligatorio. Sí. Esa parte obligatoria no está. Lo que dice es que nadie puede ser obligado ni coaccionado en el ejercicio del derecho al sufragio. Ahí es que estaría los votos nulos ñango, como dicen. Ahí estaría a dos manos me gustaría... No, si el voto es obligatorio, lo que hay que poner la opción de ninguno. De voto en blanco. Si yo voy, no, ninguno. O sea, yo voy... O poner una opción, por ejemplo, una rayita abajo. Ejemplo, si no hay ninguno de estos, por ejemplo, Carlos Hernández. No, por ejemplo, la abstención, si la abstención es de un 40%, un 50%, a lo mejor por ninguno vota el 50%. Eso puede ser. Pero la gente va y vota. Yo tengo una pregunta que no puedo dejar de hacerle aquí, porque usted estuvo mucho tiempo alejado de los medios de comunicación, usted ha sido blanco de muchos ataques, usted ha sido una figura de alguna forma muy centrada, o sea, la opinión pública ha estado muy pendiente. 2, su relación con el doctor Leonel Fernández, ¿le ha favorecido o le ha sido en contra esto? Y la otra,
¿Por qué ahora? ¿Qué hace de cara a este nuevo cuatrenio que usted estaría en el Congreso? Que a usted le interese que la gente también sepa lo que está haciendo Félix Bautista, porque sobre todo es eso. O sea, hay muchas cosas que nosotros descubrimos aquí hoy. Bueno, primero, la relación con el presidente Leonel Fernández viene desde el año 1990. No, 1990. ¿De qué edad era esa? Eso fue en uno de los gobiernos del presidente Leonel Fernández, creo que en el año 1996, 97. Fue el primero de él, entonces. Sí, en el proceso sí. Pero lo conozco del año 1990, consolidamos una buena relación en el Partido de la Liberación Dominicana, y desde el año 1994, cuando él fue candidato a la vice con el profesor Juan Bosch, me tocó trabajar con él ya de manera muy directa. De modo que tenemos una relación de muchos años y, por supuesto, no me ha perjudicado esa relación con el presidente Leonel Fernández. En segundo lugar, cuando usted hace referencia a que he sido atacado, sí, muchas veces. He ido a los tribunales muchas veces. ¿Ha sido injusto? Estuve en Najayo en el año 2006 meses. Y en cada proceso de eso he salido siempre con una decisión judicial favorable. Nunca con una fianza, siempre con una decisión judicial favorable. Así sucedió en el año 2000, así sucedió en el año 2015. De modo que todas las decisiones judiciales están ahí. La gente aún con las decisiones judiciales sigue creyendo lo que no es, sin haber leído las decisiones judiciales. Lo que pasa es que aquí no se lee el contexto, se lee el título. El título nada más. Por ejemplo, la última decisión judicial del año 2015 tiene 1.283 páginas. ¿Quién lee 1.283 páginas? Nadie la lee. Y los libros de 200 páginas son difíciles para mucha gente. Imagínense 1.200. Así es. Entonces, ¿por qué ahora? Bueno, ya este es mi cuarto triunfo electoral. Invicto. Consecutivo, con más del 50% de la población. Tuvo mucho impacto porque la campaña se centró en el distrito y en San Juan, como ustedes entenderán. Había como una gran expectación en todo el país. ¿Qué va a pasar en San Juan? ¿Qué va a pasar en el Distrito Nacional? Y digo, bueno, resultamos victoriosos. Digo, bueno, ahora hay que salir a los medios. Ya es tiempo de que demos la cara, que digamos todo lo que hacemos en el Congreso y que hablemos de nuestra propia historia. A mí no me da temor, no me avergüenza decir todo lo que ha pasado y decirlo como es, decirlo de manera transparente. Y aquí estamos. Por tanto, yo me siento muy contento de que ustedes me hayan invitado, que me hayan dado esta grandísima oportunidad. Nosotros estamos más contentos de que usted haya aceptado nuestra invitación. Y que usted haya vuelto a los medios. En los medios de comunicación que he visitado, pocas veces me hacen este tipo de preguntas que son importantes para el país. Le tienen un poquito de miedo tal vez o temor a que usted se vaya a sentir mal, pero lo hacemos con respeto y con altura. No, pero no importa. La gente tiene que preguntar con libertad. Claro. Ustedes tienen el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento, que es un derecho constitucional. Mira, ahí quería aprovechar por algo que usted mencionaba, que era el proceso del año 2015, y mencionaba también la parte de que el Ministerio Público es independiente. Saber si su valoración personal del Ministerio Público, del Procurador General de la República de ese momento que presentó ese proceso en contra de usted, si actuaba con independencia y en el caso de que no, ¿qué ha cambiado quizá o en la normativa o en la práctica que hoy el Ministerio Público es independiente y que en ese momento quizás no lo era? Bueno, yo no puedo decir si en ese momento el que actuó en el año 2015 era independiente o no. Esa pregunta debía responderla a él, la persona que lo hizo. Si actuó por convicción propia o si actuó por un mandato, eso yo no pudiera decirlo. Ahora, en este momento, yo pienso que el Ministerio Público ha hecho un buen trabajo. Yo valoro el inmenso esfuerzo que ha hecho doña Miriam, a pesar de el tiempo que tiene en el Poder Judicial y ahora en el Ministerio Público. Lo valoro inmensamente. Pienso también que los fiscales han hecho un enorme trabajo. Que vaya a tener resultados positivos o no, eso es otra cosa. Pero pienso que se han esforzado mucho. Y yo pienso que se observa como ese grado de independencia. Por eso digo, la independencia va a depender siempre del Ejecutivo. La independencia del Congreso va a depender del Ejecutivo. Por eso yo decía que no existe esa real independencia. Hay algo que yo, aunque en mi partido funciona de esa manera, yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, cuando se va a elegir el presidente del Senado o el presidente de la Cámara de Diputados, esa propuesta, esa elección la hacen los partidos. Y yo digo,
Si hay independencia, deberá elegirla los senadores y los diputados. Que los 32 senadores elijan al presidente del Senado, al vicepresidente del Senado y a los 2 secretarios. No que sea el partido, porque eso no está bien. Entonces, no, la independencia tiene que ser total y plena. No debe ser que los partidos políticos estén eligiendo quiénes van a integrar la presidencia de ambas cámaras. Ahora, es un asunto que está en los estatutos de todos los partidos, que dice que la política congresional y municipal del partido, en este caso de la Fuerza del Pueblo, del PRM o del PRD, la dirige la dirección política del partido. Entonces, en la dirección política que se dice, fulano de tal va para la presidencia de la Cámara de Diputados, fulano vicepresidente, así lo mandan a los bloques de los partidos y así se aprueba. Y eso no está bien. Senador, estamos en la parte final, pero no podría dejar de ver esto porque estaba viendo una entrevista suya y vi que usted había dicho que algunos bancos le habían impedido a usted tener cuentas sin usted tener algún tipo de proceso judicial. Entonces, ¿a qué se debe eso y cómo usted ha sobrellevado esa situación? Bueno, en el año 2015, la acusación que se me formuló fue, entre otras cosas, por lavado de activos. Entonces, los bancos son muy cuidadosos con el tema de lavado de activos. Tan pronto se presentó la acusación, los bancos cerraron las cuentas, sin haberse emitido una decisión judicial, cosa que no está bien, porque nadie es culpable hasta que una sentencia firme lo dictamine. Por tanto, una acusación no puede ser ya un elemento para que el banco te cierre la cuenta, pero lo hacen. Casi siempre que acusan a una gente de lavado de activos, el banco se cuida y te cierra la cuenta. Estoy en eso y tengo unos abogados en Estados Unidos que han sido generosos conmigo, unos investigadores en Estados Unidos, y estamos trabajando para salir de la lista de la OFAC, como salió Rondón recientemente. Incluso Rondón salió habiendo tenido una condena y lo sacaron de la lista de la OFAC, porque cuando tú lees el tema de la OFAC dice razones para creer, y cuando te mandan toda la documentación son todo lo que sale en los periódicos. Y por lo que sale en los periódicos, verdad o mentira, te ponen en la lista de que tú eres corrupto. Eso no es injusto. Se llama por rumor público. Exacto, pero lo más injusto es que a tus hijos también te lo incluyan y que tus hijos no puedan tener cuenta bancaria y que tu hijo que está en una universidad de Estados Unidos tiene que sacarlo de la universidad porque te le quitan la visa. Hay un principio universal que establece que nadie es penalmente responsable por el hecho del otro. Es decir, si usted comete un delito, no pueden castigar a su hijo. Fue usted que lo cometió. Entonces, yo digo que es injusto que esa ley incluya todo eso, porque es como una condena a ti, a tu esposa, a todos tus hijos, no importa que sean menores de edad, sin que ellos hayan cometido un delito. Entonces, unas cosas como totalmente contraproducentes. Vamos a tener que hacer una segunda parte de esta entrevista. Don Félix, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por habernos acompañado. A ustedes también las gracias. Los dejamos con la programación de RNN mañana, primera hora aquí. No se muevan.